pongo nutrientes, una ensalada muy nutritiva, un hummus, algo contundente, va a aparentemente llenar más. Sin embargo, es muy interesante que el pan dan ganas de comerse otro. Así como varias propagandas que te van vendiendo y que hay ciertos productos que vas a querer uno y vas a querer más. Como si fuera lo adictivo y lo placentero ahí un viaje. Y sin embargo, en el contexto del de Pura Gourmet, que yo lidero, como guía en alimentación y como guía en la liberación de la conciencia. Entonces, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de la historia? Ya, en realidad elegimos ser de nuestra propia compañía, claro. hay que Es muy aclarar, interesante de qué compañía va. hay que aclarar contextos más amplios primero antes de llegar al trigo, porque el trigo es parte de varios cereales, en especial los tres cereales grandes con el maíz y con el arroz que significaron el inicio de la civilización hace varios miles de años. Se calcula más que 10.000 años. Se calcula, porque era prehistoria y no había escritos así. Entonces, hace varios miles de años coincidió en el inicio de la civilización humana al consumir estos cereales. Entonces, es uno de los cereales que crece en lugares más templados, más fríos. En cambio, el arroz más lugares tropicales, más cálidos en general. Y el maíz es en toda la zona mesoamericana, aunque había otro cereal que es la quinoa, que es pseudo cereal, porque descubrieron que es parte de de la acelga. Entonces tiene de otra manera, no es tanto problema. Tuvo otro desarrollo de la cultura andina, aunque usaron maíz, pero no tanto como la cultura mexicana, por ejemplo, mesoamericana y americana, porque Estados Unidos, mitad de ellos era una cultura más tipo mexicano, más o menos, un poco más cálido. Bien, entonces el contexto, ese es el contexto mediano, el contexto grande, el comer. En los seres humanos que hemos evolucionado físicamente desde algo más selvícola, con hábitos de comer crudo, con hábitos de consumir lo que está en la naturaleza, sin preparación, sin nada, comer monodieta prácticamente. Si hay manzana se come, si hay manzana silvestre, si hay plátano silvestre se come. Cuando no hay no se come hojas, se come raíces, porque físicamente como tenemos muchos de los simios, 90 y tanto por ciento, entonces éramos omnívoros, pero con cosas pequeñitas. Digamos, se puede comer, robar huevo, se puede robar miel, si se puede espantar las abejas, se puede comer bichitos chiquititos. No era el humano primitivo cazador, era recolector. Incluso antes de ser recolector, era consumidor de lo que hay. Entonces empezó a ser recolector cuando apareció el Homo erectus, etcétera. Y cuando había el cruce con otros seres extraterrestres, como ya sabemos en el planeta, entonces ahí había el hábito de ordenarse, ya no es como los simios normales. Empezó a pensar, empezó a ser recolector, empezó a guardar lo que no hacen los simios normales, empezó a ordenar ir a otras zonas menos templadas, porque quizás a veces había escasez de algún alimento, entonces buscaban de otro lado, empezó a ya no ser muy de árboles, entonces empezó a caminar, ahí empezó a manifestar el Homo sapiens, y no había cereales, no había cocción, recién apareció el hábito de cazar y de cocinar, entonces el comer carne hizo que los seres humanos, que somos combinación entre animales y entre seres divinos, entonces nos hizo esa combinación y curiosidad para experimentar otras cosas. Entonces el Homo sapiens con el tiempo se convirtió al Homo sapiens sapiens hace 20.000 años, algo así. Y recién cuando empezaron las civilizaciones prehistóricas, entonces empezó el cuento de los cereales. Ahora hay mitología al respecto y hay datos fehacientes
Y hay historia, cómo se modificó para tener un cereal insípido silvestre, porque siempre había algo silvestre como trigo, como arroz, como maíz, etcétera, para llegar a lo que conocemos de cereal. Incluso antiguamente en las civilizaciones antiguas había miles de años de hibridación, de experimentación, de cruces, de malas experiencias incluso, no era fácil así hasta que llegaron. Y seguro había alguna influencia de sabiduría de quizás extraterrestres, eh, mm, supraterrestres, etcétera, que nos dieron algunas inspiraciones para hacer lo que el mono no recibe. Entonces nunca va a llegar a esas conclusiones que llegaron los Homo sapiens sapiens. Entonces aparecieron las culturas y apareció el trigo en el Oriente Medio, apareció el arroz en la India, en China, en lugares más cálidos, etcétera, y empezaron a basarse en eso, basar. Pero el trigo antiguo, el arroz antiguo, no era tanto problema. Igual en las tradiciones antiguas que tenían alguna cosa mitológica, decían que los dioses enseñaron a los humanos a sembrar, a hacer esto, entonces había una referencia que no es algo puramente humano, había ese tipo de dioses para que coman, porque antes vivíamos como muchos animales comiendo bastante, comiendo al momento, no habían horarios de comer y comíamos crudo. Después empezamos a cocinar, empezamos a organizar, hasta llegó a ser una comida organizada y el cereal empezó a jugar un rol importante junto a la carne, a las comidas de origen animal como el huevo, como la leche, dependiendo de la cultura, etcétera. Entonces ahí, en este contexto histórico, aparecieron esos cereales y eran parte de la cultura, aunque algunas culturas como la china y la hindú decían que no es bueno comer todo el tiempo y mucho de esto. Ellos decían, hay que hacer ayuno de los cereales, y en especial el trigo, porque había predominancia de trigo. Siempre había trigo incluso en la India y en China, y había arroz en Egipto, en Oriente Medio. Eso es del mundo viejo. Entonces, había aseverancia que no coman todo el tiempo eso, ayunen de vez en cuando de comer cereales, en especial el trigo. Entonces ahí había ese punto y llama la atención que los dioses enseñan a sembrar eso, a consumirlo, decían, a hacer pan, diferentes tipos de pan, y a no consumir algunas fechas según la luna, según el sol, etcétera. Entonces, llama la atención. Ahora, el desarrollo último, en los últimos siglos y los últimos décadas, ese es sospechoso porque empezó a industrializarse, a manipularse por los poderes que dominaban el mundo, algunos países europeos, y ahí promovieron, cuando llegaron los portugueses y ingleses y españoles, impusieron ese tipo de cereal que aquí no había y impusieron el hábito de hacer ese tipo de pan. Aquí hacía algún tipo de pan de quinoa, se llama quispiña en Perú y Bolivia. Quizás en México hacían un tipo de pan, pero no era como el pan de Oriente Medio que enseñaron a hacer. Así, entonces impusieron y ahí la gente por consumir el gluten de esos cereales, especialmente el trigo, entonces empezó a desarrollar otros gustos y patologías. Que te interrumpa un segundito. Sí. ¿Cómo es eso de que imponen? ¿Cómo tú te puedes cómo puedes darle una coherencia a esa imposición? ¿A qué te refieres con que imponen el trigo? Claro, porque Versus ellos ese cereal de quinoa. habían unos principios para los conquistadores que invadieron y era por ser algo curioso hasta ser algo invasivo y nocivo. Mataron millones de personas hasta llegar a... Entonces parte de doblegar a la gente es cambiar su idioma, imponer otro idioma, cambiar la religión y cambiar la alimentación. Vieron que por ejemplo, yo conozco la historia de los Andes. Vinieron y vieron que todo el mundo vivía de habas, de zapallo,
de quinoa, de kiwicha, etcétera, y tenían todo un sistema de regadío, de terrazas, etcétera. Entonces dijeron, bien, esa gente nunca va a consumir lo nuestro, destruyamos eso. Entonces empezaron a boicotear la quinoa, empezaron a boicotear el sistema de terrazas, un montón de cosas, y empezaron a obligar a la gente a sembrar y a arar la tierra. Trajeron toros, vacas, trajeron todo un sistema que aquí no había eso. No araban la tierra, no herían la tierra. Entonces ahí empezaron a utilizar grandes extensiones para hacer de otra manera y realmente empezó a afectar negativamente a la población. Como no era tan intervenido el trigo en aquellos tiempos, no era gran problema lo del gluten, pero en la era industrial ahí empezó a aumentar ese problema y se dieron cuenta que la gente que consume pan de ese trigo, entonces quiere comer más pan. Entonces parece que hibridaron de alguna manera, antes no era tan industrial, para que la gente tenga más gusto a comer trigo, sea adicta al pan. Y últimamente con los estudios científicos y todo ya sabían que tiene LSD. Entonces aumentaron la proporción del gluten, del LSD, de todo eso que hace adictivo. Por eso en todo el mundo son campeones de consumir pan. Antes era pan integral y ahora ya es pan blanco con variedades y todo está intervenido, procesado, con mucho aditivo que al final no hace bien. Y claramente cuando uno no come pan un tiempo, se siente muy bien. No come cereales en general. Entonces ahí hay algo que está ahí y hay que reemplazarlo con alternativas. Por ejemplo, yo hace años consumo en general pan de avena. Entonces traigo avena integral, la trituro un poco o la mojo en la noche mejor y al día siguiente hago masa, le pongo algunos condimentos, le pongo algunas verduritas y al horno eléctrico. Y ese es mi pan. Entonces ya no tengo, tampoco estoy apegado a comer pan todos los días. Más bien trato de cocinar y como bastante de crudo. Sí, sí. Como lo que estás comiendo. Se puede poner maca, se puede poner cosas sustanciales. Claro, con los frutos secos, Así es. ojalá activados, de hecho. Claro, todo activado. No se puede ser muy espontáneo en este caso. Si quiere algo comer muy bien, hay que prepararlo, hay que estudiarlo, hay que hacerlo un día antes o unos días antes. Es parte del trabajo alquímico. Estamos haciendo alquimia, química más o menos. Pero a veces hay que ser como niño, a veces hay que comer lo que hay a la mano o en el árbol, etcétera, pero no es lo normal. Si comemos bastante inocente, cometemos errores también. Parece que el cuerpo, aparte de entrenamiento de cientos y miles de años, también tiene una inteligencia mixta, una inteligencia instintiva, por lo que hay que ser niño a veces, y una inteligencia sabia, como extraterrestre, por lo que hay que meditar, hacer ayuno intermitente, hacer otros procesos que no son animales. Interesante. Gani, ¿nos puedes contar un poquito de ti, quién eres, como para percibirte a ti mismo en esta conciencia y hablar desde donde hablas tú? Bien, en realidad voy a hablar sobre mi persona, mi desarrollo y la relación del alimento, lo que es el tema principal ahora. Eh, Padre occidental, madre oriental, nacido en la Gran India y criado en Oriente Medio, a grandes rasgos. Ahí, formado en lingüística y En literatura. Grecia, ¿verdad? ¿Cómo? En Grecia. No, 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 no. En Oriente Medio, que comprende Líbano, Siria, Jordania, toda esa zona. Y nací en la Gran India, entre Nepal y India prácticamente, entre Kashmir, toda esa zona. Entonces, difícil decir un punto, es una zona general. Mi padre es hijo de francesa,
pero también tiene antecedentes de diferentes países. Mi madre, hija de turco, también tiene antecedentes de diferentes partes. En esta vida, no sé, mi alma escogió ese tipo de cuerpo, ese tipo de historial, aunque vivía toda mi infancia y juventud en una cultura específica de Oriente Medio, era carnívora, era todo cocido, era mucho conflicto bélico, dictadura, guerras, represión y todo eso. Entonces, y fui programado a nivel académico como lingüista, idiomas y todo eso. De repente hubo una apertura de conciencia, apareció un maestro, me inició en las disciplinas espirituales y fruto de eso decidí dejar todo esto colgado, agradecido también, y fui otra vez a la Gran India para hacer una preparación, mi alma lo pidió, en un camino monástico. Ahí, antes de esa preparación intensiva allá en el monasterio, en Nepal, que combinaba métodos hindúes con algo de chino, tibetano, etcétera, eh, me declaré vegetariano. Me declaré vegetariano y como mi madre cocinaba todo con carne, y si no es carne no es cocina, y un montón de cosas, mis disciplinas decían no carne de ningún tipo, ni pescado, no huevo, porque es carne líquida, es pesado para el cerebro, afecta a los neurotransmisores, decían muchas cosas, especialmente el huevo fecundado, el huevo completo, porque es más pesado que el huevo sin galio, el huevo al aire. Después, no cebolla y ajo porque son estimulantes. Para una persona que medita, que trabaja para los chakras superiores, cebolla y ajo favorece chakras inferiores, favorece la salud, pero no es lo espiritual. Entonces lo reemplazábamos con jengibre, con pimienta negra, con azafétida, con otras cosas, porque vibran más alto, dicen, etcétera. Entonces ahí era un problema porque todo tenía cebolla, ajo y a veces huevo y carne. Entonces tenía que hacer huelga, comer puro yogur porque se consumía lácteos, en especial yogur, porque decían la leche no es tan buena como el yogur, tiene que ser un poco fermentado para que sea más digerible. Entonces aceptaba yogur. También ghee es mantequilla clarificada, porque dice la mantequilla normal no hace bien a los riñones, hay acumulación, hay que sacar esa impureza cocinándola en forma especial. Y el queso no se aceptaba, se aceptaba queso fresco, especialmente de cabra, o requesón. Cuando se cocina un poquitito, hace ricota, requesón ahí más digerible. Entonces, entre un poco de yogur, requesón y ghee o mantequilla clarificada se queda. Entonces ahí me quedé huelga de hambre y mi mamá viendo eso empezó a cocinar sin carne, sin esos aditivos y cocinaba la carne, esas cosas aparte y después lo mezclaba para los que quieren en la familia. Así fue mi dieta hasta llegar a Nepal. Ahí ya tenía que aprender a cocinar, a preparar alimentos. No era buen cocinero, me costaba. Era hijo de mamá, no sabía ni lavar, ni cocinar, ni hacer nada. En el monasterio, a la fuerza, me inculcaban todo ese conocimiento y con conocimiento. No estudiábamos Ayurveda, lastimosamente después, posteriormente empecé a ver más detalles de la medicina hindú, medicina china respecto a la alimentación y muy interesante. Entonces, me quedé con eso. Todo primero tradicional. Después empezó vegetarianismo, lacto vegetarianismo desde 1980, ahora 41 años. Después, una dieta de monasterio. Todos tienen como militar, todos tienen que comer lo que hay mientras que no tenga carne, pero había azúcar, había lácteos, había otras cosas que había mucho cocido y no... Harina, de trigo Sí, sí, probablemente. sí, sí, había pan, había todo, no distinguía, porque el objetivo era más espiritual. Después, cuando vine a Sudamérica, pasando por Europa, me integré a un grupo de frutívoros. Ahí empecé a saber que hay ecoaldeas, hay agricultura orgánica, hay comida vegana, naturista, crudivegano. Empecé a hacer pruebas con diferentes alimentaciones, incluyendo la macrobiótica, que es una versión japonesa de la medicina china, la dieta de Chang Ming, vida larga, también.
Y todo cocido, y todo mucho arroz. No les gusta el trigo, pero les gusta el arroz. Es reemplazar algo que sabemos que no es bueno por algo que recién se descubrió que tampoco es bueno el arroz, especialmente el arroz moderno que está intervenido también. Por eso hay adicción en la India y China al arroz también. Además, se siembra en los terrenos y parece que atrae arsénico. Tiene acumulaciones de arsénico el arroz. Hay que curarlo, hay que tratarlo muy bien. Entonces, basarse en una dieta de puro arroz, peor si es blanco, no es sabio cuando uno estudia las dietas. Por eso ellos hacen ayunos intermitentes para limpiarlo. Se dan cuenta, pero no lo ventilan para que la gente no pare de comer. Es también conflicto de intereses. Entonces probé diferentes dietas y volví a veces a comer ajo, cebolla, huevo, hasta pescado para probar, etcétera. Y en los últimos años, por varias razones y por una patología mía, empecé a ser más vegano, estrictamente vegano, naturista, cuántico, viendo de dónde viene el origen de todo eso, porque el alimento no llega a la mesa así nomás, pasa por muchas manos, muchas energías, entonces hay que limpiar físicamente, limpiar energéticamente, etcétera. Entonces mi dieta se llama vexitarianismo. Es un mix entre veganismo y flexitarianismo más o menos. Entonces yo digo, básicamente soy vegano naturista cuántico. Secundariamente como de todo un poco, mientras que no sea carne, obviamente, ni pescado. Puedo comer algunos mariscos bivalvos que no tienen ojos ni patas. Entonces no es cazador, es sigue recolector. Y de vez en y algunas cosas procesadas, industriales, uno viviendo en la sociedad actual no puede evitar a veces consumir algo que no está bien hasta cierto punto. Y de vez en cuando también hago ayunos intermitentes para limpiar esos excesos que a veces uno se da al lujo o por circunstancias suceden. Eso. Entonces, básicamente vegano, naturista, cuántico. Y trato de comer energía, bastante energía. Mucha meditación, mucha respiración, pranayama, qigong, mucho ejercicio, tai chi. Porque eso hay que alimentar los chakras, los meridianos y no quedarse en la comida bucal. Ajá. Gani, muchas gracias por ese recorrido histórico de tu proceso. Así cada quien tiene su propio proceso, ¿verdad? Así Y su es. manera de descubrir qué es lo que quiere potenciar en sí mismo. De Pura Gourmet consiste en potenciar la relación a la energía vital y que la podamos percibir en el tiempo. Ujú. Entonces, por ahí mencionaste esto de la alimentación cuántica, que básicamente, por hacerlo resumido y no ocupar mucho tiempo ahí, vamos a decir que tiene que ver con esta relación al prana, a la partícula eléctrica, que se vuelve energía vital y que la podemos integrar por una intención mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú, ya, bien desde la intuición, que el trigo hace en su acción? Porque me gusta decir, me gusta entender que cada alimento tiene su propósito, cada Ujú. ser tiene un propósito. A veces un ser incluso puede tener una paradoja en su propósito, ¿verdad? Podemos encontrar tantas complejidades de quién es un ser y qué propósito tiene. Sin embargo, si pudiésemos entender el propósito del trigo y de qué manera se relaciona con este ámbito que acabas de mencionar, de lo cuántico, que tiene que ver con esta conciencia que vamos tomando quienes empezamos a relacionarnos con el alimento hacia la energía vital, pensando que hay una partícula electromagnética que sostiene todas las cosas aquí en la Tierra, que podría tener que ver con esa palabra divinidad para quienes les guste la espiritualidad. Pongámoslo en el lugar misterioso y eléctrico, que hace todas las cosas y que nos tiene aquí participando de esta realidad aquí en la Tierra. Entonces, preguntarte de nuevo, para redondear la pregunta, ¿qué propósito crees tú que tiene el trigo y cómo se relaciona con esta partícula eléctrica en nuestra experiencia vital? En realidad
nada hablando de los cereales en general y en ese caso del trigo, porque no está, es pariente del arroz prácticamente. Hay dos propósitos, uno nefasto y otro es benévolo. Hablando del propósito nefasto, en algunos textos de Oriente Medio dicen, uno de los arcángeles de Dios, de ese tipo de Dios, enseñó a la gente cómo trajo el trigo de otro planeta, de otro lado, y enseñó a la gente civilizada que empezó a aprender a escribir, a hacer arquitectura, a hacer política, a hacer dinero, todo, empezó a enseñarles cómo sembrar trigo y hacer pan. ¿Por qué? Para domesticar a la gente. Entonces parece que cuando se empiezan a unirse alrededor del cereal para sembrar, cuidar, cosechar, hacer, almacenar, todo eso es todo un trabajo social y está dirigido por regentes y por el rey, por secuaces, por todo eso y por se ofrece a la divinidad. Siempre cuando se ofrece al altar se ofrecía carne, algo sacrificado, antes incluso algunos niños, mujeres, vírgenes, etcétera, por cualquier motivo ofrecían, y trigo, siempre ofrecían pan, por lo que en las misas posteriores ya no ofrecen eso, ofrecen vino y ofrecen pan en vez de la sangre. Antes ofrecían sangre y ofrecían carne directamente, y quizás ofrecen fruta. Se dice que Caín ofrecía fruta. El malo de la película no era tan malo y Abel ofrecía un cordero, algo de carne, etcétera. Y obviamente había la cosa del pan o del trigo, alguna forma antigua. Entonces, esa es una relación no buena en la historia del trigo. Se recoge de algunos textos sagrados. No me acuerdo del texto en China y en la India, pero en la India dice que el dios del karma, Papa Purusha, entró en el trigo, entró en los cereales, por lo que hay que ayunar de comer cereales las 4 fases lunares. Luna llena, luna nueva, 11 días después de luna llena, 11 días después de luna nueva, Ekadashis. Entonces no está bien por el karma, tiene mucho karma comer esto, mucho karma social acumulado con lo bueno y lo malo. Lo bueno en esos cereales ya es un hecho que se sostiene, entonces hay que comerlo lo más orgánico posible con moderación y comer las versiones antiguas como trigo egipcio, como el arroz de algunos monasterios, etcétera. Entonces hay que ser selectivo y comer más granos más grandes como leguminosas, menestras. Entonces se puede reemplazar con menestras suaves tipo azuki, tipo poroto mung, etcétera, que son fáciles de digerir como mantequilla. En cambio, los porotos medianos como el garbanzo, la arveja, la lenteja, hay que cuidar, pero están bien, pero no tanto como el azuki o el poroto rojo y el poroto verde, el mung, lo que hacen, ¿cómo se llama? Ese de dragón. Un, Como el brote. ya, brotes, esos brotes. Y los peores de los porotos son los porotos normales, que son más pesados para digerir, que pueden generar gases, etcétera. Entonces hay que reemplazar los cereales con las legumbres o leguminosas. Eso dice, es la dieta cetogénica. Significa, encontraron que esos cereales no hacen bien a los neurotransmisores, al cerebro. Cerebro de Pan, el libro más conocido lanzado, fue un impacto en circuitos científicos. Igual hay críticas, por lo que sí, si hay que sacar la parte positiva, se puede consumir esos cereales, pero en forma moderada. Yo prefiero consumir avena. La avena tiene avenina, tiene tipo de gluten, pero no es tan concentrado como el trigo. En sí el trigo tiene bastante. Incluso el centeno, que es un tipo de trigo, porque el trigo panero es el trigo candeal, conocido. Y el centeno, mucha gente consume centeno porque tiene menos, es menos nocivo que el otro, pero cuando son celíacos declarados, porque dice que toda la humanidad es celíaca no declarada, tenemos alergia a consumir cereales. Entonces, prefieren comer cosas con centeno, por ejemplo, o cosas con avena. Pero si está declarado, ningún cereal le está bien. Le sacan todo, hasta la avena. Incluso
la gente que no tiene problema con la avenina, dice porque a veces la avena se almacena en silos de trigo, entonces tiene algo del gluten en el aire. Eso es lo que escuché. Entonces se le prohíbe totalmente para que no aparezca alergia de consumir esos cereales. Entonces, sacándolo en el contexto positivo, sí, de vez en cuando algo de pan, hay que remojar, hay que preparar de otra manera, no la manera industrial que hacemos y evitar microondas, evitar mucho procesamiento, hay que hacerlo simple. Incluso hay una receta que se llama pan de Cristo. De germen de trigo se hace, germen de trigo, se cocina con el sol. Yo aprendí eso en Cochabamba, en Bolivia. Y se hace pan de Cristo, sin matar las enzimas vivas del germen de trigo. Incluso parte de la dieta Gerson y otras dietas se hace licuado con germen de trigo. Se hace brotes de trigo, se hace pasto de trigo. Tiene cosas muy buenas. Los estrictos dicen no es bueno ni con esa forma. Pero los no fanáticos dicen sí, se puede consumir, pero que no sea un hábito. Ese es mi concepto del consumo. Entonces, sí, muchas gracias, Gani. Entonces, ¿cómo te gustaría expresar esta relación a la interrupción o intervención, a la relación que tiene el trigo cuando lo consumimos y al estado energético? Claro, interviene porque parece que el trigo, aparte de generar, ¿cómo se llama?, adicción, interviene con los neurotransmisores. Parece que cuando uno come mucho cereal, mucho pan, el cerebro vuelve cerebro de pan, entonces no es más inteligente que una persona que selecciona más el alimento, hace una dieta ayurvédica, hace una dieta higienista, etcétera, tiene otra manera de pensar y otra manera energética de procesar las cosas. Los grandes yogis no viven comiendo pan, por ejemplo, los grandes taoístas viven comiendo, aparte de energía, ciertos productos mesuradamente. Entonces parece que esos cereales bloquean ciertos canales de energía o perjudican al menos. Ahora, si alguien tiene bastante buen metabolismo y buena energía, puede digerir hasta piedras, dicen. Entonces, grandes Ya, maestros. entonces ¿Mm? tú no tienes una creencia específica respecto a que el trigo interrumpe específicamente qué y por qué esta salud mental o esta relación a la energía vital. Sí, Porque te escucho y siento que es un desarrollo histórico y está interesante y me gusta, pero a mí me gustaría escuchar esa conclusión, porque si tuvieras que tirar una hipótesis, ¿qué crees tú que es lo que hace? sí, Cuando mencionas lo adictivo, también es descriptivo, pero ¿qué crees tú que tiene que ver esa cualidad adictiva y luego por qué sería importante ayunar? ¿Qué es lo que hace efectivamente en los neurotransmisores que mencionaste? En realidad se está estudiando el fenómeno. Lo que salió a la luz con detalles es de este libro Cerebro de Pan y otros que empezaron a estudiar más seriamente porque habían estudios secundarios y no le conviene a la industria panera que se ventile esto, como el azúcar. Siempre achacaban el problema de la gordura a otras cosas y ahora ya se sabe que el azúcar, especialmente la versión blanca, es la responsable del colesterol y de un montón de cosas. Entonces, el impacto espiritual o energético recién se está estudiando. Hay textos en la Ayurveda o en la medicina china, etcétera, que, como te dije, refieren. Yo sé esto, pero estudios así detallados y actualizados no lo tengo. Yo sé que siento que con esas aseverancias y lo último que está apareciendo, que sí tiene esas dos vías. Uno escoge cuando uno tiene que hacer dieta o limpiar o tiene alguna patología, tiene que ser estricto y cortarlo.
Y si uno no tiene esa manifestación, ese problema, puede consumir, pero trate de consumir mínimo y hacer orgánico y hacer ayunos intermitentes, hacer varias cosas. Y si está interesado en ver el fenómeno, hay que hacer como los yogis antiguos. Ayunan bastante, después comen un poquito de algún alimento y después sienten dónde va y empiezan a describir. Miles de años de descripción para llegar a conclusiones entre varios yogis famosos. Es hacer la experimento por sí Me mismo. gusta. Sí, sí. Sí. Bueno, tomando un poquito la palabra respecto a eso y redondeando la idea, agradeciéndote mucho tu recopilación de información y tu integración de la información, Gani, que esa es tu maestría máxima, me encanta. Decirte que yo soy bien así intuitiva, ¿no? Independiente que recolecte información, siempre estoy sirviéndome de las palabritas para poder expresar justamente lo que acabas de decir. Un sentimiento, un recorrido, tanto histórico como del presente cuando ingiero un alimento. Yo me sirvo mucho del ayuno porque el ayuno para mí está lleno de energía. Y como cuando ya tengo hambre, por supuesto, o cuando pocas veces he experimentado que me está faltando la energía y me he dado cuenta que, claro, se me está pasando un poquito el tema del ayuno y vuelvo poco a poco a ir a buscar el alimento funcional, ese que trae el aminoácido, la proteína, la energía vital para poder sostener un estado energético que justamente, a propósito de ser un celular libre, como dijimos al principio, me mantenga libre, incluso de la necesidad, tomando la palabra necesidad como desde una carencia, de tener que ir al alimento desde un estado adictivo, sino que específicamente funcional y técnico, práctico, de que sea rico, porque reconozco que no solo a mí, sino que a mis compañeros y compañeras humanas en esta tierra, el gusto les gusta y compartir es un hábito social. Entonces es interesante tener que reunirnos en torno a las mesas y luego por ese amor pegote de compartir, entonces si mi vecina, si mi madre, si mi hermana, si mi amigo, mi amiga trae un alimento para compartir, si yo lo tomo y me lo como, o si se lo dejo y le digo, no, muchas gracias, yo no como eso, y cómo se siente él o ella que trae para compartir y yo no tomo su alimento. Siento que el trigo nos permite entender esta dinámica pegote, vamos a decir aquí a lo chileno, en el apego. Siento que el pan culturalmente viene propuesto desde un lugar. Socializa. Sí, pero también pensemos que hay muchas personas que nos pueden escuchar que ya no socializan con el pan. Y es interesante preguntarse con qué socializan. Alguien va a socializar con un mate, en Argentina, por ejemplo. Alguien va a socializar con una kombucha, por decir algo, que está como bien in hoy día. Alguien va a socializar con ese vino famoso que mencionaste antes. El té o el café en Oriente se socializan tomando té y hablando. Aquí en el mate. Claro. O apoyando hojas de coca en Bolivia o hojas de cat en Yemen. Está en todas partes. Algo tiene que consumir para estar conversando. Sí, y es interesante porque si volvemos al origen de para qué nos reunimos cuando nos reunimos, desde la supervivencia podríamos decir que efectivamente el alimento es algo que se comparte para sobrevivir, primero que nada, y poco a poco, ¿cierto?, con estas intervenciones, ya sean externas o que emergen desde la cultura, nos vamos dando cuenta que nos reunimos también para compartir desde un apego, desde un calentito, y hoy día que la civilización está en un confort bastante del consumo, incluso con las deudas, incluso en la pobreza se puede, ¿verdad?, ir a comprar el pan, que es algo que siempre se ha mantenido asequible, siento. No, por ejemplo, como hoy día, que las verduras y las frutas están carísimas, por ejemplo, para ir a comer, para ir a comprar. Que puedes ir a comprar con la misma plata un kilo de pan, tal vez
un kilo de fruta, sin embargo esa fruta se va muy rápido y el pan se puede hacer durar con otras cosas. Entonces hay una idea que es lo que quiero proponer, que el trigo, con esto chicloso, porque así lo percibo yo que hago muchas ayunas a diario y hace muchos años, si incorporo el trigo, yo siento la mucosidad, reacciona, efervesce, probablemente con los leudantes, por supuesto, que favorecen esa reacción química efervescente. Y lo interesante es que permite en esta mucosidad, respetando la imagen desde lo guácara, ¿no? Sino que pensemos en esta chiclosidad que también tiene que ver con la cultura del chicle. El gluten es muy interesante, como el vegetarianismo. Con el gluten desarrolló una especie de imitación de un bistec del hábito de comer carne. Entonces, hay algo en este trigo chicloso, pegote, que unifica socialmente y que se inserta religiosamente también el gesto del pan con el vino que mencionaste antes, que era esta sangre de Cristo, y esta posibilidad que haya sido insertado propiciando un control masivo, aparentemente propuesto como si fuese benéfico, porque va a dar trabajo, porque va a organizar en su cultivo, porque se puede reservar, porque se puede hacer algo con él en el tiempo más alargado y pegoteado. Entonces, quiero decir que el pegoteado lo que aglutina también reúne. Y es muy interesante poder ir distinguiendo que efectivamente cuando comemos el pan, el trigo, se puede percibir una ligosidad que si depende de con quién lo mezcles, incluso es un detonante de una acidez que calcifica centros energéticos, como tú estabas mencionando al principio. A ver si nos vamos a orientar en elevar la energía vital y qué alimentos sirven a qué centros energéticos y cómo el trigo amplifica su acidez a nivel global en el organismo. No es que se dirija a un solo centro energético. Cuando uno come y digiere el trigo se expresa inflando todo. El todo se relaciona con el agua de nuestro organismo y crea esta especie de mucosidad, que por ahí también se menciona que es adecuado, un mínimo. Entonces ahí está esa recomendación tuya de que si lo vas a integrar, que sea muy dosificado. Sin embargo, yo creo que es muy importante preguntarnos a todos, y con esto me gustaría cerrar, si es que hay alguien que efectivamente se relacione con el trigo un poquito, solo un poquito, versus el que se relaciona con el mucho del trigo y quien lo ha sacado completamente, si pudiese contarnos su experiencia de que si es que sirve el poquito o en esto hay que hacer un todo o nada para poder percibir la liberación de esa mucosidad que provee el trigo y que nos pegotea adictivamente. ¿Y qué pasa cuando tú ya eres una persona que se reúne con la familia, que se reúne con los amigos y no va por el pan? Hay consecuencias ahí muy individuadas, muy interesantes. Cuénteme. En la cultura nórdica, para no tener esos efectos de inflamación, porque inflama en realidad, hacen pan negro, Schwarzbrot. Entonces el pan negro compacto tiene levadura madre muy poquito y tiene trigo orgánico, porque al antiguo se sembraban orgánico, ellos sabían, y consumían lo necesario. No era para comer así como ahora el pan chicloso, no había eso. El pan negro alemán o escandinavo es un poco duro, es como tostado casi. Se come un poquitito con otras cositas y eso ya ellos tienen el poder. Ahora la gente consume mucho pan blanco con levadura industrial, con muchos aditivos, cualquier cosa, incluso para socializar. Ponen galletitas, ponen cualquier cosita y mientras están conversando, en vez de tomar mate, a lo paraguayo, por ejemplo, el tereré es una mate con otras hierbas, es medicinal. En vez de tomar coca o, ¿cómo se llama? Té de jazmín o té de otras cosas también, que es en diferentes culturas, empiezan a hacer lo mismo, pero con galletas de trigo. Y peor, galletas industriales. Van al supermercado comprando esas galletas y no hace bien. Con el supermercado peor, porque hay cosas que no. Están las letras chicas, pero cuando uno lee es una bomba. Son un montón de micro aditivos
que van hacia adentro. Y ahora, hablando ya todo últimamente, son nanotecnología que sabemos que meten en todo esto también para manejar. También es posible. A mí me gustaría entonces redondear esta convocatoria porque ya me tengo que ir y tengo que ir cerrando, Gani. Claro. Agradezco demasiado. Creo que estas conversaciones las deberíamos hacer más seguidos también desde mi invitación. Me encanta. Y decirte que básicamente lo que hay que tener cuidado entonces, creo yo, y la palabra cuidado es autoconocimiento, Claro. y que nos invita a esta constante de autotransformación, en donde si nos relacionamos con el pancito, que nos encanta y que es así un poquito adictivo, llena una cantidad de espacio que en verdad es una caloría vacía. Entonces es importante ir a pensar en el nutriente, y por eso en De Pura Gourmet proponemos preparar pan de arveja, pan de esas lentejitas bellas que mencionaste, esas rojas, pan de porotomung, pan de garbanzo, que le pide un proceso previo de activación a cada una de esas semillas para poder ir a trabajarlas para pan. Y el concepto de pan entonces es esta base seca, cocinada, que podríamos hacerla en el crudi también, pero es básicamente esto que cruje, que se siente compacto, sequito, y que tú le puedes poner algo encima, que puede derretirse si es un queso vegetal, ojalá lo más crudo posible, que puede tener guacamole, que puede tener palta, que puede tener infinitos nutrientes, ensaladas, y acompañar este autoconocimiento que tenemos cultural de estar comiendo pancito. Y que esos pancitos se pueden hacer con la mejor versión de aquella legumbre, de aquel cereal en su mejor estado posible, y podemos aprender a ir soltando lo adictivo del pan, y podemos relacionarnos con el pan con conciencia, y que pan es una estructura mental de algo, insisto, crujiente o blandito, pero que está seco, que está cocinado, y que se le pone encima una ensalada o un guiso o un aporte X, que ojalá sea lo más nutritivo posible, y que al comerlo quedes satisfecho, y dices punto final. Cierras el capítulo de haberte nutrido para tus necesidades biológicas, orgánicas y energéticas, y partes a hacer tu vida con creatividad y con libertad, en lugar de estar entrampados en el comer y en lo adictivo, en esto de comer aburrido, vacío, que es por desolación básicamente. Luego, Comer para vivir y no vivir para comer. La palabra pan significa comida. Y curiosamente se asoció, sin pan no hay comida, y no es así. Antes de comer hay que bendecir, hay que comer energía, hay que respirar, hay que hacer mantras, hay varias cosas. Entonces, si uno no hace esto, es simplemente va a llenar el estómago, pero no llenar la parte energética. Somos seres de energía, somos almas que estamos teniendo experiencia física humana en esa tridimensionalidad intervenida. Entonces tenemos que bendecir y subir la frecuencia de todo, aunque sea pan blanco. En último, un poquito no me va a matar. Nadie ha muerto solamente por comer pan. Más bien la gente se mantiene, pero se llena quizás, pero no se nutre. Entonces, tomando en cuenta todos esos detalles, es importante y subir la frecuencia. exactamente. Y hay algo muy interesante que también me gustaría, en estos intentos de cierres, aportar otra cosa más, que pareciera que en torno al pan nos reunimos, sin embargo no hay nada más individualista, literalmente, que el comer. Yo no como por el otro, como yo. No saco nada con alimentar a mi hijo es increíblemente bien si yo no me alimento bien. Entonces, para poder sostener la vida y acompañarles. Entonces, cuando yo me alimento y como en torno a una mesa, pareciera que es grupal, pero la que está haciendo pasar la comida por sí misma soy yo. Entonces, es un individuo que escoge aglutinarse con el otro, aparentemente en un discurso para comer. Y qué interesante que podemos reunirnos a comer y que cada quien pueda escoger individualmente. Yo creo que esa es una invitación para que cada quien pueda tomar su propia compañía y a qué compañía se quiere adscribir para hacer el celular que es, en esta metáfora que dijimos que vamos a hacer celulares libres, por la conciencia de a dónde quiero portarme y a dónde quiero y con quién quiero compartir esta buena acción hacia el buen vivir del buen alimento que escojo.
Claro, claro. Buen vivir y consciente. Importante ese punto de conciencia. La conciencia es más allá del alma, del espíritu. No hay como describirla. Somos seres de conciencia y la conciencia es universal, ya sea micro universal o macro universal. Entonces, cuando pones la conciencia, empieza a armonizar todo lo que haces, piensas, interactúas, etcétera. Hay que ponerle conciencia, conciencia verdadera. No falsa, porque ahora la gente dice, soy consciente, ya me desperté, ya sé, y no es así. Hay que analizar síntomas, cómo es. Cuando una persona dice soy consciente y hace cosas destructivas, no es consciente o no está aplicando bien su conciencia nomás. Entonces, Sí, todo lo que enseñas es muy importante y me gusta porque es holístico. Siempre refieres a eso y aceptas comentarios holísticos. Significa cuando hablamos del trigo, primero hablamos de la conciencia, hablamos del espíritu, de las energías, de la comida y recién llegamos a los cereales y al trigo y el trigo que conocemos. Así. ujú, sí. Bueno, yo propongo el término conciencia desde esta entidad que soy yo, ¿verdad? Ujú, Muy única y autoconsciente. ujú, Entonces, desde ahí quiero decir que conciencia para mí es una cualidad espirálica, como una espiral, que ya, avanza en un movimiento inevitable, porque es ujú, como se mueve el universo y nosotros como partículas y parte del universo nos movemos en eso. Y uno puede sostener en la cultura recursivamente un patrón sin moverse en el espiral. Y ujú, luego tomar la conciencia para mí es la cualidad de ser transformación. Ser capaz de soltar mi identidad de lo que era, a veces por la crisis y a veces voluntariamente, y poder avanzar en nuevos hábitos y nuevas formas, nuevas ideas y nuevas partículas que me empiezan a integrar y me recuerdan quién quiero ser. Y en ujú. este viaje de quién quiero ser, me acompaño. Y para mí eso es la conciencia. Y eso es inevitable que sea también para alguien que se comporta de alguna manera que a mí no me parece adecuada. Me encanta devolverle la conciencia a todo ser que esté en el estado que esté, puede dejar de ser quien es y puede avanzar hacia una nueva forma de ser. Permitirle el viaje al otro y permitírmelo a mí misma también. Así. Ejemplo vivo hay que ser. Sí, que así es. Ya, Ya, amigo Bello, te abrazo, tengo un compromiso a la una y me están empezando a llamar. ya. Te abrazo, te Bien. agradezco muchísimo y Gracias estamos a en ti. contacto. Estamos en contacto, cualquier contacto conmigo, con mis actividades de yoga, tai chi, sanación y danza holística, Magani Mahasa en Facebook e en Instagram. Y gracias por... ¿Eso quieres dejar tu contacto aquí abajo? Eso, Magani Mahasa, nada más. Entonces voy a escribirlo, por si acaso. Magani Lo voy a escribir. Mahasa, ahí está. ¿Escribiendo? Instagram y Facebook, entonces uno tiene acceso a todas mis actividades, incluso nuestros foros holísticos que tú participas, las entrevistas, las reuniones de meditación, las disciplinas psicofísicas y las terapias individuales que incluyen armonización, energía, regresión, reprogramación, etcétera. Es todo un programa de vida. Bien, Sí, yo recomiendo absolutamente la conversación abundante y generosa con este amigo que se sabe presente en esta tierra y cuando conversas con él te espejas en el presente que tú eres también. Íntegro, íntegra. Muchas gracias, amigo. Bendiciones. Nos gracias a vemos ti. pronto. Ya, Chao a todos quienes ya, estuvieron. Gracias, Ale. ya. Bella hermosa, las chicas del de Pura Gourmet. Gracias por venir. Y seguimos iniciando nuestra segunda semana del de Pura. Nos vemos. Chao, Gracias. chao. Chao.